El estoicismo y las emociones. ¿Alguna vez te has preguntado por qué nos aferramos tanto a las emociones negativas? Los estoicos, filósofos de la antigua Grecia, tenían una respuesta sorprendente. Pero, ¿sabes qué es estoicismo? El estoicismo es una filosofía antigua que surgió en Grecia alrededor del siglo IV a.C. Su objetivo principal era enseñar a vivir una vida virtuosa y feliz, independientemente de las circunstancias externas. Los estoicos creían que la felicidad no dependía de los bienes materiales o de los placeres, sino de cultivar la virtud y vivir de acuerdo con la naturaleza. Sobre los orígenes del estoicismo se sabe que el estoicismo fue fundado por Zenón de Citio, un filósofo griego que vivió en Atenas. Zenón y sus seguidores se reunían en el pórtico de los estoicos, de ahí el nombre de la escuela. Los estoicos buscaban una vida racional y autosuficiente, basada en la razón y la virtud. Principales figuras del estoicismo. 1. Zenón de Citio, el fundador del estoicismo. Zenón estableció los principios básicos de esta filosofía, como la división entre lo que está bajo nuestro control y lo que no, y la importancia de la virtud. 2. Epicteto, un esclavo griego que se convirtió en un filósofo estoico muy influyente. Epicteto enseñaba que la verdadera libertad interior no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra actitud hacia ellas. Sus enseñanzas se recopilaron en el Enquiridión y las Disertaciones. 3. Marco Aurelio, emperador romano y filósofo estoico. Sus Meditaciones son un diario personal en el que reflexiona sobre los principios estoicos y los aplica a su vida como gobernante. Marco Aurelio enfatizó la importancia de la autodisciplina, la moderación y la aceptación de la muerte. Ya que te puse en contexto, vamos a explorar cómo los estoicos entendían y gestionaban las emociones, especialmente las negativas. Las emociones según los estoicos, distinción entre lo que depende de nosotros y lo que no. El concepto de adiafora es fundamental en la filosofía estoica y tiene una profunda influencia en cómo los estoicos entendían y gestionaban sus emociones. ¿Sabes qué son las adiafora? En términos simples, las adiafora son las cosas que están fuera de nuestro control directo. Son los eventos, las circunstancias y las opiniones de los demás que no podemos cambiar. Los estoicos dividían las adiafora en 3 categorías. 1. Buenas, cosas que preferimos, como la salud, la riqueza o la amistad. 2. Malas, cosas que evitamos, como la enfermedad, la pobreza o la enemistad. 3. Indiferentes, cosas que no son ni buenas ni malas en sí mismas, como la fama, el poder o los placeres. ¿Cómo influye el concepto de adiafora en las emociones? La clave para comprender cómo las adiafora influyen en nuestras emociones radica en la idea de que nuestras emociones son el resultado de nuestros juicios sobre los eventos. Si atribuimos un valor excesivo a las cosas que están fuera de nuestro control, estamos destinadas a experimentar emociones negativas como la ansiedad, la ira o la tristeza. Los estoicos sostenían que 1. Las emociones negativas surgen de apegos. Cuando nos apegamos demasiado a las cosas que consideramos buenas, salud, riqueza, etc., o tememos perderlas, somos más vulnerables a sufrir cuando estas cosas se nos escapan. 2. La felicidad no depende de las circunstancias externas. La felicidad verdadera proviene de vivir de acuerdo con la virtud y de aceptar lo que está fuera de nuestro control. 3. La indiferencia no significa apatía. Los estoicos no eran indiferentes a las cosas, sino que comprendían que algunas cosas simplemente no valían la pena preocuparse demasiado. ¿Cómo podemos aplicar el concepto de adiafora en nuestra vida? 1. Identificar lo que está bajo nuestro control, concentrarnos en lo que podemos cambiar, como nuestros pensamientos, actitudes y acciones. 2. Aceptar lo que no podemos cambiar. En lugar de resistirnos a los eventos externos, aprender a aceptarlos y adaptarnos a ellos. 3. Cultivar la virtud. Desarrollar las virtudes estoicas como la sabiduría, el valor, la justicia y la moderación. 4. Practicar la moderación. Evitar los extremos y buscar un equilibrio en todas las cosas. El papel de los juicios en el estoicismo y las emociones. Los estoicos sostenían una visión muy particular sobre la naturaleza de las emociones y su relación con nuestros pensamientos.
Para ellos, no eran los eventos externos en sí mismos los que causaban nuestras emociones, sino los juicios que hacíamos sobre esos eventos. ¿Cómo funciona esto? Imagina que pierdes el autobús. Un estoico no sentiría frustración o ira automáticamente. En lugar de ello, se detendría a analizar sus pensamientos sobre lo ocurrido. ¿Por qué se siente así? ¿Es realmente una catástrofe perder este autobús? ¿Qué otros juicios está haciendo sobre la situación? Los juicios como desencadenantes emocionales. Los estoicos creían que 1. Nuestras emociones son reacciones a nuestros pensamientos. Cuando juzgamos un evento como negativo, doloroso o injusto, experimentamos emociones negativas como la tristeza, la ira o la frustración. 2. Los juicios son aprendidos. A lo largo de nuestra vida, aprendemos a asociar ciertos eventos con ciertas emociones. Por ejemplo, podemos haber aprendido a asociar el fracaso con la vergüenza o la pérdida con la tristeza. 3. Los juicios pueden ser erróneos. A menudo, nuestros juicios sobre los eventos son exagerados o distorsionados. Podemos catastrofizar pequeñas inconveniencias o minimizar nuestros logros. El poder de cambiar nuestros juicios. La buena noticia es que, si nuestras emociones son el resultado de nuestros juicios, entonces también podemos cambiar nuestras emociones cambiando nuestros juicios. Los estoicos proponían una serie de técnicas para lograr esto. 1. Observación de los pensamientos. Prestar atención a nuestros pensamientos y reconocer cuando estamos haciendo juicios negativos. 2. Cuestionamiento de los juicios. Preguntarnos si nuestros juicios son realmente válidos y si hay otra forma de ver la situación. 3. Práctica de la aceptación. Aceptar los eventos externos como son, sin tratar de cambiarlos. 4. Cultivar la virtud. Desarrollar virtudes como la sabiduría, el valor y la justicia, que nos ayudan a mantener una perspectiva más equilibrada. Estrategias estoicas para manejar las emociones negativas. Técnicas de meditación estoica, cultivando la serenidad interior. Los estoicos, maestros de la filosofía práctica, desarrollaron diversas técnicas meditativas para calmar la mente y observar los pensamientos sin juzgarlos. Estas prácticas les permitían cultivar la virtud, la sabiduría y la serenidad interior. A continuación, exploraremos algunas de las más importantes. Prosoché, atención plena a la experiencia presente. Definición. Prosoché es el término griego que los estoicos utilizaban para referirse a la atención plena. Implica dirigir la conciencia hacia el momento presente, observando los pensamientos, sensaciones y emociones sin juzgarlos. Práctica. Consiste en enfocar la atención en la respiración, en las sensaciones corporales o en los objetos del entorno. La idea es cultivar una conciencia no reactiva, simplemente observando lo que surge en la mente sin engancharse a los pensamientos. Se trata de identificar los pensamientos negativos o irracionales y cuestionarlos. Por ejemplo, si surge un pensamiento como «soy un fracaso», se puede responder ¿en qué se basa esa afirmación? ¿Hay evidencia que la sustente? Negación de los impulsos. Esta técnica implica resistir los impulsos emocionales y las distracciones que nos alejan de la paz interior. Práctica. Cuando surge un impulso de reaccionar impulsivamente, se practica la demora, observando el impulso sin actuar sobre él. Con el tiempo, se fortalece la capacidad de controlar las reacciones emocionales. Ejercicio de la razón. Esta técnica consiste en aplicar la razón a nuestras experiencias para comprender mejor los eventos y nuestras reacciones emocionales. Práctica. Al enfrentar una situación difícil, se busca analizarla desde diferentes perspectivas, identificando los juicios que estamos haciendo y cuestionando su validez. Meditación sobre la muerte. Puede parecer paradójica, pero la meditación sobre la muerte era una práctica común entre los estoicos. Consiste en reflexionar sobre la finitud de la vida y la importancia de vivir cada momento al máximo. Esta práctica ayuda a poner en perspectiva los problemas cotidianos y a valorar lo que realmente importa. Beneficios de estas prácticas. 1. Mayor claridad mental. Al observar los pensamientos sin juzgarlos, se reduce el ruido mental y se aumenta la claridad mental. 2. Reducción del estrés. Estas técnicas ayudan a calmar la mente y a reducir los niveles de estrés. 3. Aumento de la resiliencia.
La práctica regular de estas técnicas fortalece la capacidad para enfrentar los desafíos de la vida con mayor serenidad. 4. Mayor autoconocimiento. Al observar nuestros pensamientos y emociones, podemos desarrollar una mayor comprensión de nosotros mismos. La aceptación en el estoicismo. Clave para la paz interior. La aceptación es uno de los pilares fundamentales de la filosofía estoica. Los estoicos reconocían que gran parte de lo que ocurre en nuestras vidas está fuera de nuestro control directo. Aceptar esta realidad, en lugar de resistirla, es esencial para alcanzar la paz interior y la felicidad. ¿Por qué es tan importante la aceptación? 1. Reduce el sufrimiento. Cuando nos resistimos a lo que no podemos cambiar, experimentamos una gran cantidad de sufrimiento emocional. La frustración, la ira, la ansiedad y la tristeza son emociones comunes que surgen de esta resistencia. 2. Aumenta el control interno. Al aceptar lo que está fuera de nuestro control, redirigimos nuestra energía hacia lo que sí podemos cambiar: nuestros pensamientos, actitudes y acciones. 3. Fomenta la serenidad. La aceptación nos permite vivir el presente sin la carga del pasado o la ansiedad por el futuro. 4. Aumenta la resiliencia. Aceptar las dificultades como parte de la vida nos hace más fuertes y capaces de enfrentar los desafíos con mayor facilidad. ¿Cómo practicar la aceptación? 1. Identificar lo que está bajo nuestro control. Hacer una lista de las cosas que podemos controlar y de las que no. Esto nos ayuda a centrar nuestros esfuerzos en lo que realmente importa. 2. Cuestionar nuestros juicios. Los estoicos creían que el sufrimiento emocional a menudo surge de nuestros juicios sobre los eventos. Al cuestionar nuestros juicios, podemos cambiar nuestra perspectiva y reducir el sufrimiento. 3. Practicar la gratitud. Centrarse en las cosas buenas de la vida nos ayuda a apreciar lo que tenemos y a reducir el enfoque en lo que nos falta. 4. Meditar. La meditación nos permite observar nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos, lo que facilita la aceptación. Conectar con la naturaleza. Observar la naturaleza nos ayuda a comprender que somos parte de un universo más grande y a aceptar los ciclos de la vida. La paradoja de la aceptación. La aceptación no significa resignación o pasividad. Al contrario, la aceptación activa nos impulsa a tomar las medidas necesarias para mejorar nuestra situación, pero sin aferrarnos a resultados específicos. Un ejemplo: si perdemos el trabajo, podemos sentir tristeza y frustración. Sin embargo, en lugar de quedarnos estancados en la autocompasión, podemos aceptar la situación, buscar nuevas oportunidades y aprender de la experiencia. En resumen, la aceptación es una habilidad fundamental que nos permite vivir una vida más plena y feliz. Al aceptar lo que está fuera de nuestro control, liberamos nuestra mente de preocupaciones innecesarias y nos enfocamos en lo que realmente importa. Marco Aurelio: no son las cosas en sí las que nos perturban, sino los juicios que hacemos sobre ellas. Epicteto: no son los acontecimientos los que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre los acontecimientos. En conclusión, al incorporar los principios estoicos en nuestra vida diaria, podemos desarrollar una mayor sabiduría, fortaleza y paz interior. Recuerda que el estoicismo es un viaje, no un destino. La práctica constante es la clave para experimentar sus beneficios.